Ustedes un cordial saludo a esta hora en donde tenemos la oportunidad de encontrarnos y continuar con nuestras catequesis, con nuestra formación. En este encuentro número 44 tenemos la oportunidad de hablar acerca de la importancia de María, y por eso hoy nos reúne la posibilidad de formarnos en este tema. Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Y es que la figura de María hace parte dentro de todo el misterio de Cristo y del Espíritu Santo. No podríamos nosotros separar la vida de María o la persona de María de la realidad de Cristo, ni tampoco de la realidad de la Iglesia. Es María quien concibe a Jesús en su vientre, luego de esa visita llena de alegría y de gozo por el mismo Dios. Y María también se vincula a ese misterio de la acción del Espíritu Santo. Es que María pertenece, está insertada en el misterio de la Iglesia. La Iglesia ve en María a la Madre de Dios, reconoce y venera la imagen de María como la Madre de Dios, como la Madre del Redentor. Y vamos a ver en este encuentro dos momentos importantes. El primero, la maternidad de María respecto a la Iglesia, y en un segundo momento, el culto que se le da a la Santísima Virgen María. Cuando hablamos de la presencia de María en la historia de la salvación, estamos hablando de esa unidad estrecha que tiene la Virgen con su Hijo. María, con relación a la Iglesia, es inseparable de su unión con Cristo. Quien dice creer en Cristo debe creer en esa unión, en esa relación con la Virgen María. El que afirma creer en la persona adorable de Jesús debe dar por fe esa relación estrecha que tiene María con la Iglesia. Esa relación de madre e hijo, esa relación de madre e Iglesia. Vamos a ver cómo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 26 nos dice: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Miren cómo es de importante este texto, en donde el mismo Jesús, quien es Dios, reconoce en María su propia madre. Dios reconoce que tiene una madre, una mujer que Él ha escogido por su limpieza de corazón, por su pureza, y la ha dotado de gracia para que sea ella quien lleve en su seno la carne del Hijo, la salvación del mundo, para que ella sea custodia del mismo Dios. Es que el mismo Dios reconoce en María su madre, y lo hace antes de morir para que ella quede siendo la madre de la humanidad, para que ella quede siendo la madre de todo el mundo, de todo lo creado, de todos los creados. Qué bueno nosotros poder entender, entregó a su propia madre, que Él la reconoce como
protectora, como guía, como acompañante, como aquella presencia dulce, tierna y amorosa. María, como lo vemos en el texto, es fiel, una mujer que ha sido fiel al proyecto de Dios, una mujer que ha sido fiel a la voluntad de Dios, una mujer que ha sido obediente a las palabras de Dios, una mujer que ha creído en las palabras que Dios le ha regalado a través del ángel. María es una mujer que llegó hasta la cruz. Y al llegar a la cruz fue capaz de vivir el sufrimiento y que ese dolor que ella tenía como madre al ver a su propio hijo sufrir, ser condenado, ser flagelado, ser coronado, pasar por un dolor inhumano, no la llevó a ella a dudar nunca del amor y de las promesas de Dios. Es que María supo de fidelidad, pero María también supo de sufrimiento. María supo de lo que es el gozo de recibir una buena noticia, pero María también vivió y experimentó el dolor, la cruz, la angustia. María es la presencia de la esperanza. María es la presencia de la fidelidad. María es la presencia de la obediencia. María es la presencia de esa confianza puesta solo en Dios. María sacrificó su propio proyecto de vida para hacer posible el proyecto de Dios. María negó su propia voluntad para que en ella se cumpliera. María sacrificó su corazón para entregárselo solo a Dios. María sacrificó su vida solamente para agradarle a Dios. Y por eso María es llamada bienaventurada. María es la primera bienaventurada. María es la primera que conoce a Dios. María es quien acompaña a Dios en el sufrimiento. María es el signo de la compañía. Es el signo también de la paciencia. Es el signo de la esperanza. Es el signo de la renuncia, donde María entregó a su propio hijo, no entendiendo para qué, no entendiendo el por qué, no entendiendo el sufrir de su hijo siendo bueno, no entender por qué el maltrato de su hijo dedicado a hacer el bien. María solo entendía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. María solo entendía que ese era el proyecto de Dios. María solo entendía que ella le dijo al Señor que ella era la esclava, que ella era la sierva, que en ella se cumplía lo que Dios quería. María dejó obrar a Dios en su vida. Dejó que Dios hiciera su obra. Por eso María estuvo al comienzo de la iglesia. María estuvo al comienzo de los primeros pasos del cristianismo, al inicio de la vida de la iglesia. María nunca se apartó de su iglesia, nunca se apartó del proyecto de Dios, por más duro que fuera. María fue entendiendo que para llegar a la gloria tenía que pasar por el dolor, que para llegar a ese título de bienaventurada tenía que entender que ella primero tenía que sufrir,
María entendió que para llegar a esa gloria eterna, antes hay que pasar por la prueba, el llanto, por la soledad, por el dolor. María tuvo que entender a los pies de Jesús. María tuvo que entender viendo a su hijo derramar la sangre. María tuvo que entender que Dios es amor, que Dios no defrauda, que Dios es misericordia y que Dios es el que perdona, cuando vio al propio Dios en su Hijo perdonando a los que hacían el mal. María entendió qué significa estar a los pies de Jesús. María entendió qué significa estar a los pies del crucificado. María entendió el dolor, el sufrimiento, no como un pretexto para dejar de luchar, sino como un momento para seguir perseverando, porque los proyectos de Dios nunca acaban mal, porque el proyecto de Dios no termina en el sufrimiento, el proyecto de Dios no termina con la muerte de su Hijo. María también estuvo en la Asunción. Ella fue asunta al cielo. La Virgen Inmaculada, preservada de toda mancha de pecado original, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, enaltecida por Dios como Reina del universo. María, preservada, inmune a toda mancha de pecado original. Es que Dios reservó a María, cuidó a María, y María en su obediencia respondió a esa protección de Dios. Al decir que fue asunta, estamos afirmando que ella fue llevada al cielo, a diferencia de Jesús, que fue elevado él mismo. No tuvo que ser llevado al cielo. María fue llevada al cielo, asunta, para que allí contemplara la grandeza de Dios. Y Dios la nombra reina de lo creado. En el parto, María conservó su virginidad. María en el parto conserva su virginidad. María nunca desampara al mundo. María alcanza porque concibe al Dios de la vida. Pero María también con su intercesión salva de la muerte nuestra propia alma. Es que María intercede por nosotros. Es que María como madre nos ayuda para también nosotros alcanzar la gloria. María se alegra con el triunfo de sus hijos. María se contenta con la salvación de cada uno de sus hijos. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Ella es nuestra madre. La Virgen es el modelo de fe y de la caridad. Una mujer obediente, pero también una mujer caritativa. Una mujer que entendía la voz de Dios, pero también entendía lo que Dios le pedía. Ella vivió la fe, pero también vivió la caridad. La maternidad de María nunca se perderá.
nunca se perderá, porque el mismo Dios en su Hijo le regala la gracia del consentimiento de fidelidad. El mismo Jesús, el mismo Hijo, quien ella lleva en su seno, le regala la gracia de la fidelidad. María, con su asunción al cielo, no abandona la misión salvadora. Por eso María es reconocida como la abogada, auxiliadora, socorro, Magdalena. María, al ser asunta al cielo, no olvida su misión salvadora. Y es que la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera se disminuye, hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. María no está por encima de Jesús. María no es más que Jesús. María no tiene la misma dignidad de Jesús. Jesús es el único mediador. Jesús es el único intercesor. Pero María complementa. María ayuda. María fortalece. Esa única mediación de Cristo. Es María quien manifiesta la gracia de su Hijo. Es que es su Hijo el que hace el signo, el milagro. Es el Hijo el que nos regala la salvación. De Él, solo de Él, nos viene la salvación. María es intercesora. María no es corredentora. María no nos redime, pero María nos ayuda. María no nos salva, pero María nos ayuda. María no nos perdona, pero María nos ayuda a entender que debemos buscar el perdón. La salvación nos viene solo de Jesús. Pero es que María hace eficacia esa gracia del Hijo. En un segundo momento, el culto a la Santísima Virgen María. Y vamos a escuchar el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. En el versículo 46, dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes y poderosas. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza las generaciones de generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los contenados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. La piedad mariana es el culto cristiano. La piedad hacia María nace del culto cristiano. Es propio del cristianismo mantener viva esa piedad hacia María. Es vivo y es propio del culto cristiano mantener ese enamoramiento hacia la imagen de María,
como la Madre de Cristo, como la Madre de la Iglesia. Y podemos nosotros ver cómo rendimos culto a la imagen de María en las fiestas litúrgicas, a través de las oraciones marianas, el rezo del Santo Rosario, que es la síntesis del Evangelio. Es que María es la nueva Eva, la Madre de la Iglesia. En el cielo ella ejerce y se ofrece su vida maternal con respeto a los miembros de Cristo. María en el cielo no deja de ser la madre. María en el cielo sigue siendo la protectora. María es el ícono de la escatología, de lo que nos espera, de la resurrección futura. Hemos tenido este encuentro en donde hemos hablado de María como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Hemos tenido nuestro encuentro número 44. Si alguien en algún momento surge algún aporte, alguna sugerencia o alguna pregunta, sabe que lo puede dejar a través de los mensajes. Que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe.